días, hermanos, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con el estudio que venimos haciendo del libro de Génesis. Vamos a ir a Génesis capítulo 41. Por favor, todos en sus Biblias busquen Génesis 41. Bueno, vamos a comenzar nuestro estudio. Pero antes que todo, vamos a pedir a los niños que suban a la clase. Entonces, para que los niños pasen a tu clase, jóvenes, pues creo que no hay para que pasen a la clase hoy. Entonces, bueno, niños y adultos vamos a hacer clase el día de hoy, ¿listo? Bueno, habíamos visto que José había sido traicionado por sus hermanos. ¿Se acuerdan de esa parte? Y los hermanos lo habían cogido y lo habían vendido como un esclavo. Resulta que José había sufrido una serie de traiciones en su vida. Primero, la más dolorosa por parte de sus hermanos. ¿Ustedes se acuerdan la edad que tenía José cuando lo vendieron los hermanos? Más o menos unos 17 años. Era un pelado. Pues no era un niño, ya era un adolescente, pero tampoco era un adulto. A los 17 años lo vendieron como esclavo. Esa fue la primera traición que él sufrió. Luego, la esposa de su amo intentó violarlo. ¿Se acuerdan de esa historia? Y como el hombre no se dejó, entonces ella lo acusó de que querían abusar de ella y lo metieron a la cárcel. Entonces, tanto esta señora como el amo, que era Potifar, el capitán de la guardia, pues traicionaron a José. ¿Aquí está? Traicionaron a José. Y luego, cuando ya estaba encarcelado, ¿se acuerdan que le dio el significado de los sueños a dos personajes? A un copero y a un panadero. Al panadero lo mataron y entonces ese salió de escena. Pero al copero, José le pidió un favor y le dijo, no se olvide de mí. ¿Y qué pasó? Vamos a ir a Génesis capítulo 41 y vamos a leer las primeras 4 palabras que tiene el texto. Génesis 41, versículo 1. 4 palabras, nomás quiero que me lean del primer versículo. ¿Qué dice? 2 años más tarde. 2 años más tarde. 2 años. Ustedes se imaginan, hermanos, uno metido en la cárcel, sufriendo todas las cosas, porque la cárcel no es un sitio bonito, sin haber hecho nada. Aparte de eso, le hizo un favor a un par de tipos, y ellos se olvidaron de él, y pasaron 2 años. 2 años, hermanos. Usted dice que sufre, porque le duele una muela durante 5 minutos. ¿Cierto? Usted dice que está mal. Yo por lo menos me quejé mucho, porque estuve 3 meses sin trabajo. Nunca me quedé sin comida. No nos cortaron los servicios, no pasó nada. Pero estuve 3 meses sin trabajo. El pobre José lo metieron 2 años a la cárcel adicional a lo que ya había vivido. ¿Sí ven? 2 años adicionales. 2 años más tarde, José seguía en la cárcel. Las cosas no habían cambiado. Las cosas seguían iguales. Pero ahí es donde nosotros tenemos que analizar que José nunca perdió su fe. Por aquí dice, pero a pesar de los problemas, nunca perdió su fe en Dios y siempre estuvo unido a ese único Señor. ¿Sí ven? Yo me imagino que la cárcel en Egipto, ustedes saben qué religión vivía en Egipto en esa época, ¿cierto? ¿Y quiénes eran los dioses a los que adoraban los egipcios? ¿Sí? No vamos a meternos con los católicos, pero dicen que mucha de la cultura católica viene de Egipto. El dios principal de los egipcios es Ra, el dios sol. Y si ustedes analizan la costumbre católica, a los santos siempre les ponen un solecito en la cabeza. Y en las imágenes más antiguas de la Virgen hay un sol y luego está la Virgen, que es como rayos que están saliendo. Los católicos tomaron muchísimo de la cultura egipcia. Entonces, ustedes imagínense, 2 años el hombre botado en la cárcel, 2 años viviendo penurias, 2 años con la influencia de otras religiones, y él seguía firme. El hombre se mantuvo firme, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender de José. El texto de hoy no sé si lo alcancemos a leer todo porque son 56 versículos, hermanos. Se nos hace tarde leyendo 4 o 5 versículos, imagínense leyendo 56, pero vamos a hacer lo mejor posible. Gracias a la fidelidad que tuvo José, llegó el momento en donde Dios organizó las cosas y todo se volvió a volver como tenía que ser. Entonces vamos a iniciar nuestro estudio de hoy. Vamos a mirarlo
ya versículo por versículo, pero toca rápido, hermanos, porque son 56 versículos. Entonces vamos a iniciar con un bloquecito del 1 al 8. Génesis 41, del 1 al 8. ¿Qué dice el texto? Dice lo siguiente: 2 años más tarde, el faraón soñó que estaba de pie al lado del río Nilo. Del río salieron 7 vacas hermosas y gordas que pasaron a comer pasto. Después salieron del río otras 7 vacas feas y flacas que se pararon al lado de la otra vaca de las otras vacas en la orilla del Nilo. Entonces las vacas feas y flacas se comieron a las vacas hermosas y sanas. Luego el faraón se despertó. Después el faraón se volvió a quedar dormido y tuvo un segundo sueño. Había 7 espigas de trigo gordas y buenas creciendo en un mismo tallo. Después crecieron 7 espigas más flacas y quemadas por los vientos del oriente. Luego las espigas flacas se tragaron a las espigas gordas y llenas. Entonces el rey se volvió a despertar y se dio cuenta de que todo había sido un sueño. A la mañana siguiente estaba preocupado, así que mandó a llamar a los magos y a los sabios de Egipto y les contó su sueño, pero ninguno de ellos se lo pudo interpretar. Listo, muchas gracias. Entonces, pues ya vimos lo de los 2 años, ¿no? 2 años del hombre metido en la cárcel, metido allá en ese hueco. Sabrá Dios qué sufrió José esos 2 años, pero fueron 2 años allá. Mientras pasaban estos 2 años, el faraón tuvo un sueño. De esto, hermanos, hay series, caricaturas, se han hecho estudios, tenemos dibujos. Dale, de hecho, creo que aquí yo puse una imagen, vean. Imágenes es lo que hay, y casi todos son caricaturas. El faraón tuvo un sueño. Bueno, en realidad tuvo 2 sueños, porque el hombre estaba soñando, se despertó, volvió y se durmió, y volvió y soñó, ¿cierto? ¿Qué soñó? Pues que del río salían 7 vaquitas gorditas, bonitas, chéveres, lindas, y salieron y se pusieron a comer el pasto, ¿cierto? Eso fue la primera parte del sueño. Luego en el mismo sueño vio que del mismo río salían 7 vacas flacas, feas, raquíticas. La Reina Valera utiliza una palabra, no recuerdo cuál era la palabra, la leí como 20 veces y ya no la recuerdo. Es que mi versión me la cambia. Pero se refería a que eran feas, flacas esas vacas. Pero estas flacas y feas no salieron a comer pasto. ¿Qué se comieron? Se comieron a las gorditas. Estas eran vacas caníbales, ¿cierto? Eran vacas zombies, todas flacas, y por más que comían no les hacía efecto. Porque se las comieron y ni aún así se engordaron. Nada. Señora. ¿Cómo? Esa es la palabra. Feo aspecto y enjutadas. Eso es lo que no estoy yo muy de acuerdo, de que nos toque traducir del español al español. ¿Qué significa enjutado? No tengo la menor idea. Eran vacas flacas y feas. Y eso es lo que nos interesa. Estaban horribles. Sí, cuando uno le dice a una persona que se enjuta, es porque tiene los bracitos muy corticos, está como chupado. Eso era lo que uno le decían que era enjuto. Pero bueno, listo, el faraón se despertó y dijo: hola, qué cosas locas sueña uno, ¿no? Yo creo que usted también han soñado cosas locas, ¿sí o no? Entonces el faraón se despertó y dijo: qué cosas locas las que uno sueña. Y volvió y se durmió. Y resulta que tuvo otro sueño después de que volvió y se durmió. Y en este caso, dale. Bueno, ahorita en la siguiente diapositiva está la imagen de las espigas. En este caso, vio 7 espigas muy bonitas, espigas de trigo, muy chéveres, muy bonitas, muy bien conservaditas. Y luego aparecieron otras 7 espigas, esas sí flacas, feas, secas. Dice el versículo que era como el viento. Señora. Sí, estaban llevadas esas espigas. Y pasó lo mismo, las espigas feas se comieron a las espigas bonitas y no pasó nada, no se engordaron, no se pusieron bonitas, no les pasó nada, ¿cierto? Entonces el faraón se despertó preocupado y dijo: venga, ya 2 veces que me sueñe la misma cosa, esto sí ya está raro, esto está como sospechoso, ya como que no es normal. Entonces dice en el versículo 8, a la mañana siguiente estaba preocupado, así que mandó llamar a los magos y a los sabios de Egipto y les contó su sueño. Pero ninguno de ellos lo pudo interpretar. Aquí sí, por más sabios, por más magos, por más hechiceros, por más brujos que hubieran sido, ninguno pudo interpretar el sueño que había tenido el faraón. Yo entré en cortocircuito porque yo pensé que el faraón no les había contado el sueño, sino que tenían que decirle el sueño. Pero luego cuando leí,
me acordé que eso es otra historia de otro sueño y es Daniel, y bueno, pasa como 1000 años después. Entonces, yo ahí les cuento que tuve un cortocircuito mientras hacía el estudio. Continuemos con este. Vamos a leer del 9 al 13. Dale, Felipe. ¿Otro? Ahí están las espigas, vean, las espigas bonitas y las espigas feitas. Vamos a continuar del 9 al 13. ¿Quién lo tiene? Entonces el jefe de los coperos había al faraón diciendo: me acuerdo que oí de mis faldas cuando faraón se enojó contra sus 6 siervos y se echó a la prisión de la casa de la capitán de la guardia, a mi jefe de los panaderos. Y yo estuve un sueño en la misma noche y cada sueño que tenía su propio significado. Estaba allí con otros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró cada uno conforme a su sueño. Y que aconteció que como ellos nos lo interpretó, así fue, y yo fui restablecido en mi puesto y el otro juego fue colgado. Muchas gracias, hermano. Entonces aquí, por fin el copero, 2 años después, se acordó de que existía José. Y le dijo al faraón: a ver, qué curioso que a mí me pasó algo similar. Yo también tuve un sueño. Y llegó un hebreo pelado ahí, sin ánimo de echar vainas. Cuando decían un hebreo, lo decían era como por debajearlo. Haga de cuenta nosotros decir, llegó un venezolano ahí, ¿sí o no? Sí, más o menos. Era un inmigrante, una persona que venía de afuera y que no todos se comportaban de la mejor manera posible. Es un equivalente. Entonces el copero dijo: no, sí, había por ahí un hebreo, el pelado, nos le contamos el sueño y el hombre nos dijo, tanto al panadero como a mí, y salió. Así como el pelado lo dijo, el sueño salió. Imagínense, 2 años para acordarse de él. Me parece muy curioso que en el versículo 9 dice: entonces el jefe de los coperos le dijo al faraón: hoy me acuerdo de lo mal que me he portado. Imagínense, 2 años para que le diera remordimiento y se acordara y dijera: oh, la verdad, que yo le había prometido al pelado que no me iba a olvidar de él. 2 años se había olvidado del pelado. Pero bueno, al final cumplió su palabra. Se demoró 2 años, pero cumplió su palabra. Y le dijo al faraón que había un pelado hebreo que les había hecho el sueño y que les había ido bien. Dale, avanza. Aquí, bueno, acá dice que... Ah, no, mentira, vamos de a poquitos. Vemos que sienten. Listo. Ahí vamos en la historia. Entonces, todo salió de la manera como José les había hecho a ellos. El panadero había sido colgado y el copero había sido devuelto a su trabajo. ¿Listo? Ahí quedamos. Versículos 14 al 16. ¿Qué es eso del micrófono? Ah, véalo. Sí. Versículos 14 al 16, hermano. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó, y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón, diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Listo, hermano, muchas gracias. ¿Qué pasó? Después de que el copero le dice al faraón que hay un pelado hebreo que por allá en la cárcel les había interpretado un sueño y que había salido real, entonces el faraón le dice: pues tráigame al pelado, hágame el favor, me lo traen acá, que quiero charlar con él. ¿Cómo está una persona en la cárcel? Físicamente, en cuanto a su ropita, en cuanto a su cuidado personal, ¿cómo estaría el pobre José? ¿Ustedes se imaginan? Yo me lo imagino todo degenerado, yo me lo imaginaba como un indigente. Yo ahora que trabajo en el centro, entonces veo muchos indigentes, así me imaginaba yo a José, todo harapiento, todo llevado, todo barbado, bueno. Entonces, ¿qué es lo primero que le hacen a José? Lo bañan. A mí me parece muy curioso que lo primero que dice es: lo bañan. Vean lo que dice mi versión, dice: entonces el faraón mandó llamar a José y rápidamente lo sacaron del hueco.
A eso dice la Biblia, lo sacaron del hueco, no lo digo yo. José se afeitó, se cambió de ropa y se presentó ante el rey. ¿Sí ven? Entonces el hombre se vistió, se afeitó, se puso bien elegantón. Para los egipcios, creo que también era costumbre no solamente afeitarse la cara, sino también la cabeza. Como ellos tenían que cubrirse del sol y tenían tantas ropas especiales para el sol, pues el pelo les hacía estorbo, entonces se afeitaba hasta la cabeza. Entonces yo me lo imagino todo mechudo, todo degenerado, y de un momento a otro, que ya no tuviera barba, bigote, y aparte no tuviera pelo en la cabeza. Lo vistieron, lo bañaron, lo dejaron bien lindo, y se lo llevaron al rey. Y acá viene la parte más importante de este estudio. Hermanos, si algo se les quede el día de hoy en este estudio, que sean estos versículos que vamos a leer. Cuando yo estaba en el colegio, no mentiras, cuando yo estaba en la escuelita, a mí me ponían a leer los párrafos. Y a mí me decían, todos los párrafos tienen una idea principal. ¿Dónde está el meollo del asunto en que usted tenga la capacidad de leer un párrafo y encontrar la idea principal? Aquí viene la idea principal de este párrafo. Versículo 15, el faraón le dijo, tuve un sueño y no hay quien me lo pueda interpretar, pero he oído que cuando tú escuchas un sueño lo puedes explicar. Y aquí viene lo importante, lo que de verdad interesa. Versículo 16, José le respondió al faraón, yo no puedo, pero tal vez Dios se lo pueda explicar. Yo no puedo. ¿Sí ven? De pronto Dios, si Dios quiere, porque pues Dios es todopoderoso y Él verá qué hace, pero es Dios el que puede, es Dios el que lo hace. Dice la Reina Valera en versículo 16, José le respondió al faraón, no depende de mí, pero Dios dará al faraón una respuesta propicia. ¿Sí ven? No depende de mí. Nosotros lo que más tenemos que tener en claro es que no soy yo, no es lo que yo sepa, no es lo que yo he estudiado, no es los títulos que yo tenga, no es lo bien lindo y presentado que estoy yo, no soy yo. Yo no soy el que está poniendo la cara. Pablo lo tenía clarísimo. Y Pablo en Corintios dijo, no es que este sembró y aquel cosechó, no, nada de eso, ni dejen de inventar vainas. El que da el crecimiento es Dios, no soy yo. Hermano, y acá voy a ser ofensivo con todos ustedes. Pero la iglesia con usted funciona y es maravillosa. Pero la iglesia sin usted también va a seguir funcionando. Y también va a seguir siendo maravillosa y también va a seguir creciendo. Porque es que el trabajo no lo hace usted, hermano. No lo hago yo. El trabajo lo hace Dios. ¿Listo? Nosotros tenemos que ser conscientes de que es el poder de Dios el que se mueve dentro de la iglesia. ¿Ustedes se acuerdan cuando nos bautizamos? ¿Qué pasa cuando nos bautizamos? Son dos cosas importantes. Número uno, recibimos perdón de pecados. Y número dos, recibimos el don del Espíritu Santo. No recibimos el don de Ubaldo, ni el de Felipe, ni el de Gilberto, ni el de ninguno de los aquí presentes. Recibimos el del Espíritu Santo. Es Dios el que nos da las capacidades. Es Dios el que se mueve. Es Dios el que hace las cosas, hermanos. Entonces, por eso José dice en el versículo 16, yo no puedo. Yo no puedo, hermanos. Es Dios el que se encarga de hacer las cosas. Entonces, yo sí quiero que nos quede bastante claro estas palabritas. Yo no puedo, es Dios. Hay un texto que está hasta en los carros que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es una mayor mentira. Yo no puedo hacer nada. Es el poder de Dios el que lo hace, hermanos. Es Dios el que se encarga de hacerlo. Y cuando yo quiero levantarme y mostrarme y decir, es que yo soy el duro, yo soy el que sé, yo soy el que puedo, ¿qué hace Dios? Viene y lo tumba y lo humilla a uno. ¿Listo? No soy yo no puedo, es Dios el que puede. Si nosotros queremos hacer algo con esta iglesia, tenemos que confiar en Dios. Si nosotros queremos que la iglesia se llene, tenemos que rogarle a Dios. Si nosotros queremos ser buenos predicadores, buenos ancianos, buenos pastores, buenos cantantes, buenos evangelistas y lo que sea que hagamos dentro de la iglesia, es por medio del poder de Dios. Y si usted, hermano, viene a sentarse y a hacer nada, ruéguele a Dios que Dios le tenga un puesto y que Dios lo ponga a hacer algo.
porque el cristiano de silla no existe en la Biblia. ¿De acuerdo, hermanos? Hermano Libardo. Bueno, en este pasaje yo entiendo que José primero lo que hace es darle toda la gloria y la honra a Dios. Y eso nos enseña que nosotros debemos actuar bajo ese precepto, que nosotros no nos debemos creer los chachos ni los duros, sino el poder de Dios por intermedio de nosotros trae mensajes importantes, pero si dejamos a Dios a un lado, nunca vamos a que nadie entienda con nuestras propias palabras. Es el poder del Espíritu Santo siempre. Muchas gracias, hermano. Vamos a continuar con el estudio. Vamos a leer de los versículos 17 al 24. ¿Quién lo quiere leer? Entonces el faraón le contó: en mi sueño estaba yo parado al lado del río Nilo. De repente del río salieron 7 vacas gordas y hermosas que se pararon a pastar. Después salieron del río otras vacas que se veían muy mal, feas y flacas. Nunca he visto vacas tan feas en todo Egipto. Luego las vacas flacas y feas se comieron a las primeras 7 vacas, las gordas, pero no se les notaba que se habían comido a las otras vacas, ya que seguían estando igual de flacas y feas. En ese momento me desperté. Después vi en mi sueño que habían 7 espigas de trigo, llenas y hermosas, que crecían en un mismo tallo. Después crecieron 7 espigas secas y quemadas por los vientos del este. Luego las espigas secas se tragaron a las espigas llenas y hermosas. Le conté esto a mis magos y nadie me pudo decir su significado. Gracias, hermano. Entonces aquí viene toda la historia que Faraón le cuenta a José. A mí me parece curioso que el Faraón, siendo un tipo tan importante, dueño de todo lo que pasaba en Egipto, hasta de la vida de sus súbditos, habla con un prisionero que es un hebreo. ¿Sí ven? Desen cuenta lo que está sucediendo acá. El tipo más importante de la que era el imperio en ese momento le está contando un sueño a un pelado hebreo y que estaba encarcelado. Entonces, si ven lo que yo les decía hace un momento, puede uno estar en la posición más alta, pero Dios de alguna manera busca cómo bajarlo a uno. Entonces, el faraón le tiene que contar todo su sueño a José, un peladito, joven, hebreo, o sea, extranjero, y aparte de eso, prisionero, porque estaba en la cárcel. En este momento era un reo que habían sacado por orden del rey, pero el hombre seguía estando preso. ¿Sí ven? Entonces, des en cuenta lo que está sucediendo en esta historia, que a veces nos lo pasamos por alto y no nos damos cuenta de qué está sucediendo. Viene el momento de la interpretación, versículos 25 al 31. ¿Quién lo tiene para que lo lea? Wilmer. Dice el 25 al 31. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Eso es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo has mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. ¿Hasta cuándo? Hasta ahí, hermano. Muchas gracias. Entonces, por fin el faraón entiende qué significa su sueño. Por fin hay alguien que tiene la capacidad de explicarle qué significa su sueño. Hay algo que por más que leí, busqué, analicé, pensé, no encontré. Y es que el faraón le cuenta el sueño a José. Y por lo que dice la Biblia, pareciera que fuera inmediato que José comienza a responderle. No hay un intermedio donde José se siente a pensar, o le haga una oración a Dios, o digan que el ángel de Dios bajó y le dio una interpretación. Nada, no dice nada. Simplemente el faraón termina de hablar y José comienza a hablar de uno. Dios es todopoderoso, ¿sí o no?
y Dios tiene la opción de hacerlo. Entonces, ¿cómo sucedió? La Biblia no lo dice. Entonces, cualquier interpretación que nosotros hagamos de esto es puro chisme. ¿Listo? Son cosas que nosotros pensamos. Yo personalmente me imagino que José le hizo una oración a Dios. Eso me imagino yo, pero la Biblia no lo dice. ¿Listo, hermanos? ¿Libardo? Pues yo creo que el propósito de Dios para con José era muy grande y entonces de esa forma lo utilizó sin tanto intermediario, sino directamente. Diga esto y ya, sencillo. Sí, correcto. Dios es muy poderoso. Entonces, posiblemente mientras el faraón iba diciendo, Dios le estaba dando la interpretación a José. Puede hacer que eso haya pasado. La Biblia no dice más. ¿Listo? ¿Qué significaba el sueño? Pues lo primero que le dice José es que en realidad no son dos sueños, sino que es un mismo sueño. El significado es lo mismo. Que tanto las 7 vacas gordas como las 7 espigas gordas son 7 años de abundancia, donde la tierra iba a ser muy fructífera e iba a dar mucho, más de lo que ellos iban a necesitar. Pero que en cuanto se acabaran esos 7 años de abundancia, iban a llegar 7 años de escasez, 7 años de hambruna, de sequía posiblemente. Acuérdense que esta era gente del desierto. Entonces eran 7 años donde no iban a haber nada. Iban a ser tan duros que se iban a olvidar de los 7 años de abundancia. Por eso ese es el significado de que las vacas flacas se comían a las gordas y aún así no engordaban. ¿Sí ven? Porque se iban a olvidar. Nos íbamos a olvidar de que habían habido 7 años de abundancia. ¿Listo? En eso queda el sueño y esa es la explicación que por fin recibe el faraón. Imagínense, yo me imagino el faraón, el hombre pues siendo el responsable de todo un imperio, de un montón de gente, pues tampoco podía dejar morir a la gente. Y le había quedado la espinita de su sueño, de su sueño, de su sueño. Y luego le cuentan esta noticia, le cuentan este chisme. Pues, ¿qué iba a hacer el hombre? Paso seguido, el plan de José. ¿Qué tocaba hacer? Ya por lo menos sabíamos qué iba a suceder. Dios le había dado una visión al faraón, José se le había interpretado, ya sabíamos qué iba a pasar. Entonces, ¿ahora qué era? ¿Momento de sentarnos en una silla y esperar a que otros se suban en la iglesia a predicar? No, ¿Sí? ¿Será que era el momento de quedarnos sentados, quietos, sin hacer nada? es el momento de actuar. Señor, Era el momento de actuar. tocaba hacer, tocaba actuar. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y un mundano? Que el cristiano le hace caso a Dios, ¿cierto? Sí, por ahí escuché, creo que la hermana Rosalba dijo la fe. Eso es la fe. La fe es algo que nos mueve, algo que hace que nosotros hagamos cosas. Eso es la fe. Si uno realmente tiene fe, hace cosas. Dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro mi fe por medio de mis obras. ¿Sí ven? Mi fe no es de quedarme sentado en una silla hablando. Mi fe es de actuar, de hacer, de moverme. Y en efecto, eso hizo José. Versículos 32 al 37. ¿Qué hizo José? Y el significado de haber tenido 2 sueños repetidos es este. Dios ya decidió que va a hacer esto y todo va a comenzar a suceder muy pronto. Entonces el faraón debe buscar un hombre sabio e inteligente para ponerlo a cargo de Egipto. Después el faraón debe asignar gente que recoja una 1/5 parte de lo que produzca Egipto en los 7 años de abundancia. Deben recolectar toda la comida de estos años buenos que vienen, almacenar el grano bajo el control del faraón en ciudades determinadas y cuidarlo. Esta comida va a ser una reserva para el país, para los 7 años de escasez que caerán sobre Egipto. De esta manera no se destruirá el país. ¿Y el 37? El faraón y todos sus ministros aprobaron la propuesta. Listo, muchas gracias, hermano. Entonces comienza diciendo el 32 algo que ya nos fregamos todos. Dice el 32. Y el significado de haber tenido estos 2 sueños repetidos es este. Dios ya decidió que va a hacer esto y va a comenzar pronto. ¿Sí ven? Ya, era orden de Dios. Y ustedes saben que cuando Dios da una orden, puede pasar lo que sea, se puede parar el rey Pepinito. Lo que pase, no importa. Cuando Dios da una orden, la orden se cumple, sin importar que haya atravesado ahí. Entonces, Dios ya había dicho que eso iba a pasar y no había ninguna manera de retroceder. Entonces, pues tocaba actuar, tocaba movernos. ¿Y qué tocaba hacer? Aquí hay una pregunta que me nace. Dale la pregunta. ¿Cómo un muchacho pelado, imprudente, porque ¿por qué lo vendieron los hermanos? ¿Sí o no? Por imprudente.
que había estado metido en la cárcel. Más o menos habían pasado 12 años desde el momento en que lo vendieron hasta este momento. 12 años. ¿Cómo un pelado imprudente metido en la cárcel iba a poder organizar la logística para 14 años? 7 de abundancia y 7 de escasez. ¿De dónde? ¿Cómo? Si lo único que había conocido era la casa del papá, la casa de Potifar y la cárcel. No había conocido más. Era una persona que tenía 30 años. Hermano, yo tengo 46 años. ¿Y qué día me gasté un poco de plata porque no sabía cómo actuar y no sabía cómo organizarme yo en mi billete? Y yo decía, hola, pero tan bobo, yo con 46 años no soy capaz de organizarme. Y José con 30 le tocó hacer que un imperio sobreviviera y tuviera 14 años de logística. ¿Cómo hizo José? Pues hay dos explicaciones. Número uno, dale. Las experiencias de la esclavitud. Bueno, no, es que no lo coloqué ahí. Las experiencias de la esclavitud, el administrar la casa de Potifar y luego el vivir en la cárcel, pues le dio la oportunidad a él de administrar. ¿Qué me imagino yo? Que de pronto en la cárcel le daban comida una vez al día, ¿cierto? ¿Y qué le tocaba hacer a José? Pues distribuir la comida. ¿Ustedes se acuerdan que el guardia de la cárcel lo nombró a él como el ayudante, como el que estaba en cierta forma como a cargo de los otros presos? Entonces yo me los imagino que posiblemente, esto es chisme, hermano, porque eso no lo dice la Biblia, posiblemente a él le daban comida una vez al día. Entonces el hombre, ¿qué tenía que hacer? Distribuir la comida entre todos los presos y entre todo el día para que todo el tiempo tuvieran comida y no estuvieran muriéndose de hambre los pobres presos. Exacto, le daban a él, tome, le damos 2 libras de arroz y eran 20, pues tocaba distribuirlo de alguna manera, ¿cierto? Y que cada uno tuviera su porcioncita y su poquito. Acuérdense que él administró la casa de Potifar. No fue por mucho tiempo, pero administró la casa de Potifar. Y posiblemente Potifar era un tipo que tenía bastante billete. Él era un equivalente a un general, ¿cierto? ¿Quién fue? Wilmer fue el que nos enseñó eso. Era como el equivalente a un general del ejército. Entonces el hombre tenía sus medios, tenía sus cositas, y José era el que administraba eso. Entonces José administró. Y aparte de eso, pues era un esclavo. Entonces el hombre, lo poquito que conseguía, tenía que distribuirlo de la mejor manera posible. La vez pasada estuve mirando un meme y decían que los campeones en reciclaje somos los pobres. Porque para nosotros una bolsa de supermercado no se va para la basura. Eso se convierte en la papelera o se convierte en la bolsa de las bolsas, ¿cierto? Para uno, unas medias viejas no se van para la basura. ¿Ustedes saben para qué uso yo mis medias viejas? Para limpiar mis zapatos. Cuando ya las medias no se pueden poner, entonces se convierte en el trapito de limpiar los zapatos. Una camiseta se convierte en el trapo del piso. Bueno, en mi casa no, en mi casa la cortamos y primero es el trapito de limpiar la mesa. Y cuando ya está muy degenerado, se convierte en el trapo del piso. Y ya cuando está muy llevado, ahí sí ya para la basura, pero vean toda la vida útil que se le dan las cosas. A uno la necesidad lo enseña a administrar bien los recursos. Posiblemente eso fue lo que vivió José. El hombre aprendió a administrar y a administrar bien. Entonces tuvo la capacidad de echarle todo este cuento al faraón y decirle, vea, lo que toca hacer es consígase un tipo que sea sabio e inteligente. Ya faltan 10 para las 10, no le voy a dar tanta vuelta al asunto. Sabiduría e inteligencia no son lo mismo. Hay gente muy inteligente que sabe muchísimas cosas, pero no son sabios, ni para hablar ni para actuar. Y por otro lado hay gente muy sabia que lastimosamente no tiene mucho conocimiento, no son tan inteligentes, pero son muy sabios y es muy chévere escucharlos hablar. Entonces, sabiduría e inteligencia no son lo mismo. José le dice al faraón, consígase un tipo que sea sabio y que sea inteligente. ¿Listo? ¿Para qué? Pues para que haga toda la logística y recoja todo el grano durante los 7 años de abundancia. Hermano. Es que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y hay mucha gente que tiene mucho estudio, mucha teología, mucho conocimiento, pero habemos otros que nos ha tocado vivir la vida en tiempo real. Y cuando nos hemos equivocado, hemos aprendido a salir adelante. Y entonces, sí es bueno aprender y es bueno estudiar, pero también es bueno practicar y que lo que estudiemos y aprendamos cada día sea para beneficio propio y de los que nos rodean. Las dos cosas tienen que estar en equilibrio. Una persona que tiene mucha experiencia, pero no tiene letra, puede cometer muchos errores.
Y viceversa, el que tiene mucha letra, mucha teoría, pero no tiene experiencia, también puede cometer muchos errores. Uno siempre tiene que buscar equilibrar las dos cosas. En este caso, ¿cuál fue la logística? Vean, pues yo coloqué un 20% porque son las palabras que yo entiendo, ¿no? Pero la Biblia dice que tenían que recoger un quinto de la producción, que es la misma cosa. 20% o un quinto es lo mismo. Entonces tocaba recoger el 20% de todo lo que se produjera, todo lo que se produjera. Entonces, haga de cuenta, si usted tenía 10 vacas, tenía que entregarle 2 a José. Y las otras 8 usted podía disponer qué hacer con ella. El 20% de toda la producción de esos 7 años de abundancia lo recogía José por intermedio del faraón. ¿Listo? Y el faraón y los ministros se sentaron, charlaron, discutieron y estuvieron de acuerdo. Pero faltaba un detalle. Sí, ¿quién iba a ser el tipo que iban a poner a eso? Porque José dijo, toca conseguir una persona que sea inteligente y sabia y ponerlo en cabeza y que se encargue de administrar todo esto. Y aquí viene el mayor giro de tuerca que ha habido en la historia de la Biblia. Versículos 38 al 45. Faltan 7 minutos, versículos 38 al 45. Dice acá, 38, 45. Luego el faraón les dijo a sus ministros, ¿podríamos encontrar a otro hombre como este que tenga el espíritu de Dios en él? Entonces el faraón le dijo a José, ¿cómo Dios te ha mostrado todo esto a ti? No existe nadie más sabio e inteligente que tú. Tú estarás a cargo de mi palacio y toda mi gente obedecerá a tus órdenes. El faraón será el único con más poder que tú. Después el faraón le dijo a José, mira, te he puesto a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó el anillo real de su mano y se colocó en la mano a José. Lo vistió con ropa muy fina y le colgó una cadena de oro en el cuello. Lo hizo montar en la segunda carroza real y la gente gritaba frente a él, abran paso. Entonces así el rey le puso a cargo de toda la tierra de Egipto. El faraón le dijo a José, yo soy el faraón, pero sin tu autorización nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto. Después el faraón le puso el nombre de Safenat Panea a José. También le dio como esposa a Asenat, la hija de Potífera, sacerdote de la ciudad de On. Entonces José quedó enfrente de Egipto. Gracias, Felipe. Entonces démonos cuenta del giro de tuerca tan bravo que hay en esta parte de la historia. Llega José, recién sacadito de la cárcel, pues, estaba bañadito, afeitadito y perfumado, me lo imagino yo. Le interpreta el sueño al faraón y aparte de eso le da la idea de qué toca hacer para poder salvarse de los 7 años que vienen. ¿Y qué hace el faraón? Hay una teoría que dice que este faraón no era 100% de la tierra de Egipto, sino que pertenecía a la familia de los Hyksos, que eran familias que venían de descendencia semita y sumeria. Entonces, en cierta forma, el faraón también venía de una familia extranjera. Entonces, por eso, José no le caía del todo mal, porque sabía que José era un hebreo, que era un extranjero, pero José no le caía del todo mal. Pero una cosa es que alguien no me caiga del todo mal y otra cosa es hacer lo que el faraón le hizo a José. O sea, el José venía acompañado con el ángel de Dios. Eso sí, pónganle la firma. El José tiene un ángel. Algo tenía el chino que caía bien. Porque ¿se acuerdan que cuando estaba con Potifar, el chino cayó bien? El pelado caía bien. Luego llegó a la cárcel y el pelado cayó bien. Luego conoció al copero y al panadero y el chino cayó bien. Y luego llegó ante el faraón y parece que le cayó bien. Al punto que se quita el anillo real y se lo entrega a José, se lo pone en la mano a José. Dice la Biblia que lo vistieron con ropa muy fina. En la Reina Valera dice que lo vistieron con lino muy fino. Resulta que los sacerdotes cuando entraban al lugar santo tenían que ponerse lino, vestirse de lino. Tenían que ir bien perchos, bien lindos, porque se iban a presentar ante la presencia de Dios. Así vistieron a José en este caso. Entonces démonos cuenta cómo, primero, todo el país, a excepción del faraón, quedó a cargo de José. O sea, el único que estaba por encima de José era el faraón, ¿cierto? Luego le entregó el anillo, lo vistió con ropa muy fina y le colgaron un collar de oro. Yo me imaginaba a José como esos raperos que salen con los collares. ¿Ustedes se acuerdan de Mario Baracus? Que salía lleno de collar. Así me imaginaba yo a José cuando estaba haciendo este estudio, con su collar de oro ahí todo grandote, con su dije gigante. Así me imaginaba yo a José. Y aparte de eso, pues le dio toda la autoridad sobre la tierra de Egipto. Versículo 44 dice, el faraón le dijo a José,
yo soy el faraón, pero sin tu autorización nadie levantará la mano ni un pie en toda la tierra de Egipto. ¿Sí ven? Un pelado extranjero que estaba encarcelado, ahora tenía toda la autoridad sobre la tierra de Egipto. ¿Quién hizo posible esto? Dios. ¿Se acuerdan de las palabras de José? Yo no puedo. José fue sincero, yo no puedo, pero ¿quién sí puede? Dios. ¿Quién hizo que todo esto pasara? Dios. No hay otra explicación. Felipe y Gilberto. Sí, entonces no me estaba alzando la mano. Ah, bueno, no, entonces Gilberto. Me estaban haciendo señas para decirme que me apure. Ya vamos a terminar. Hay algo para destacar, hermano Waldo, y trayéndolo como a manera de aplicación de este estudio, 4 cosas para resaltar de José. La primera, en el ambiente laboral en que él estuvo, mantuvo su integridad. La segunda, dio siempre lo mejor de sí, aún a pesar de que este hombre era un pagano. La tercera, llevó a cabo la tarea que se le encomendó fielmente. Y la cuarta, y no menos importante que las 3 anteriores, José utilizó su poder e influencia, pero de una manera compasiva. Es decir, no se aprovechó de su cargo para dárselas con nadie. Y este es un buen ejemplo para nuestros hermanos que hoy en día trabajan en diferentes ámbitos laborales que no son muy de acorde a nuestras creencias. Muchas gracias, hermano. Excelente resumen de la actitud de José. Me gusta mucho. Lastimosamente, esos estudios, como son una narración de lo que pasa, a veces uno pasa por alto esas cosas. Libardo. También cabe resaltar que como José era un hombre obediente a las cosas de Dios y siempre ponía en primer lugar a Dios, Dios le dio la recompensa y fue a hacerlo el líder en ese momento sobre toda la región de Egipto. Muchas gracias, hermanos. Vamos a mirar qué más le pasó a José. Aparte de que le dieron autoridad, le cambiaron el nombre, ¿cierto? Le pusieron un nombre, se me perdió el versículo. Le pusieron un nombre todo raro al hombre. Sí, le pusieron Zafenat Panea, que más o menos significa conservador de vida. O sea, el que va a conservarle la vida a todo el pueblo de Egipto. Y más adelante vamos a ver que no fue solamente Egipto. Esto de cambiar el nombre, si ustedes recuerdan, no es la primera vez que pasa. De hecho, era como hasta normal. Porque al bisabuelo le cambiaron el nombre. ¿Cómo se llamaba el bisabuelo José? Se llamaba Abraham. Y luego le pusieron Abraham. Luego al papá le cambiaron el nombre. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba el papá? ¿Y cómo le pusieron? Israel, ¿sí ven? Y ahora pues él no podía hacer la excepción, a él también le cambiaron su nombre, pero pues le dieron un nombre de egipcio que para nosotros es un poquito difícil de pronunciar. Aparte de eso, le pusieron una esposa. Esto me pareció muy curioso, no era que él hubiera visto una china que le hubiera parecido linda, así como le ha pasado, no, a el faraón llegó y le dijo, venga mamita usted, ¡tin! Se la pusieron como esposa. La lleva. Eso sí, era la hija de un sacerdote, o sea, era una china bien cuidadita, bien lindita. Yo me la imagino que era una mujer bien bonita también. Sí. Entonces me imagino que era una vieja bien plantadita. Y como si eso no fuera poco, vamos a saltarnos al versículo 50, vamos a leer 50 y 52, para mirar que José tuvo otro par, ahí sí literalmente tuvo 2 bendiciones. Sí, versículos 50 y 52, ¿quién lo tiene? Rápido, hermanos, que son las 11. Y nacieron José, hijos de antes que viniese el primer año, el hombre la cual les dio a luz a Asad, e hijo de Potifera, y sacerdote Ont. Y llamó José al nombre de primogénito Manateses, porque dijo Dios, hizo olvidar todo mi trabajo y toda clase de mi padre. Y llamó al nombre de segundo Efraín, porque hijo Dios me hizo prosificar en la tierra de mi aflicción. Muchas gracias, hermano. Entonces, si ven que tuvo 2 bendiciones, realmente fueron 2 bendiciones, tuvo a Manasés y tuvo a Efraín, que con el tiempo estos 2 se convirtieron en 2 tribus de Israel. O sea, fue tan importante lo que hizo José, que José como tal no fue una tribu de Israel, sino que sus 2 hijos se convirtieron en 2 tribus de Israel. Entonces, dense en cuenta todo lo que consiguió. Consiguió autoridad, obviamente detrás de la autoridad mucho plata, mucho billete, consiguió mujer y
consiguió 2 hijos. ¿Sí ven? O sea, 12 años. 12 años de esclavitud, 12 años de cárcel, 12 años de sufrimiento. Yo me lo imagino con sed, con hambre. Dice la Biblia que estaba por ahí metido entre un hueco. En esa época, lo que eran las cisternas, los huecos de la tierra, era lo que los egipcios cogían como cárceles. Entonces no era un lugar bonito, yo me lo imagino con hongos, todo harapiento, todo mechudo, todo barbado, todo en la inmunda. 12 años sufriendo, pero 12 años que mantuvo su fe firme. Y lo que decía Gilberto, él, a pesar de todas las cosas que vivió, se mantuvo firme, adorando al mismo Dios, al mismo Señor. ¿Sí ven? ¿Y qué consiguió al final? Todas las cosas que estamos leyendo. Vamos a terminar nuestro estudio. Voy a leer yo de los versículos 46 al 56 para terminar el estudio. José tenía 30 años cuando empezó a servir al faraón, el rey de Egipto. Se fue de la presencia del faraón y viajó por toda la tierra de Egipto. Durante los 7 años de abundancia, la tierra produjo bastante. Él juntó todo el alimento de los 7 años en que hubo abundancia en la tierra de Egipto y lo almacenó en las ciudades. En cada ciudad almacenó el alimento de los campos que lo rodeaban. Entonces José almacenó mucho trigo, tanto como la arena del mar. Había tanto que dejó de medirlo porque no se podía medir. Vamos a saltar al 53. Los 7 años de abundancia en la tierra de Egipto terminaron y los 7 años de escasez comenzaron a llegar tal como José lo había dicho. En todos los países había escasez, pero en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando la comida empezó a escasear en toda la tierra de Egipto, la gente comenzó a implorar pan al faraón. El faraón les dijo, vayan a ver a José y hagan lo que él les diga. Cuando la escasez se esparció por todo el país, José abrió sus bodegas y comenzó a venderles trigo a los egipcios. La escasez era muy grande en todo Egipto. Gente de todo el mundo fue a Egipto a comprarle trigo a José, ya que era muy grande la escasez en todo el mundo. Pregunta, ¿y si no hubiera habido escasez, qué hubiéramos hecho con José? Porque con todo el mundo de grano, dicen que él comenzó a reunir el grano, hasta que llegó un punto que dijeron, ya no lo vamos a contar porque ya no tenemos. La numeración egipcia tenía un inicio y tenía un fin. Y pasaron esa cantidad de numeración, o sea, era tanto el grano que habían recogido y que estaban cuidando que no se podía contar. La única aproximación que da la Biblia es que era como la arena del mar. Entonces imagínense la cantidad de grano, la cantidad de comida que habían podido guardar en esos 7 años. Eran muchos, pero ¿y si no hubiera llegado la escasez? ¿Cómo se le presenta a José al faraón y le dice, ay, mentiras, como que me equivoqué? ¿Cierto? Qué embarrada. Bueno, cosas que pasan, somos humanos, fallamos, ¿sí o no? ¿Qué hubiera hecho el faraón en ese caso, hermanos? Yo creo que manda a matar a José, a la mujer, a los hijos y expropian todas las cosas que tenían. ¿Sí ven? Por eso es que nosotros no podemos ser mediocres. O sea, dentro de todo lo que nosotros aprendemos de José, hay que aprender a que no hay que ser mediocres. Las cosas hay que hacerlas bien desde el inicio hasta el final. ¿Podemos cometer errores? Sí, pero no uno garrafal como decir que, ay, qué pena, es que no eran 7 años de escasez, era un hito nomás, era un añito de baja producción. No, nosotros tenemos que hacer las cosas bien porque las hacemos para Dios. Pero también importante que se cumplió las cosas que habían pasado. Y José pudo reunir todo su grano, viajó por todo Egipto, el hombre se dio su champú. Este tipo comenzó a vivir bien el hombre, ¿para qué? Pero hizo trabajo. Él tenía 7 años para recoger grano y fueron 7 años que no se los dedicó a pasear ni a llevar a la mujer a las playas. No, el hombre se dedicó 7 años a recoger grano al punto que no se podía contar. Es que lo hizo y lo hizo bien hecho, ¿sí ven? Cuando Egipto se vio afectado, pues fácil, yo tengo grano, ustedes tienen hambre. Entonces comenzó a venderles grano. Pero no solamente la escasez afectó a Egipto, dice que también afectó a otros países. Y va a ver capítulos más adelante, vamos a ver cómo esto llegó hasta la tierra prometida y cómo estaba afectando al pueblo de Dios. ¿Listo, hermanos? Para terminar nuestro estudio, vean, aquí están, la abundancia y la escasez. Me conseguí esa imagen, me pareció tan bonita que dije, en algún estudio la tengo que poner, ahí la puse, ¿sí ven? Dale. Conclusión, mis hermanos. Primero que todo, José se mantuvo fiel. Ustedes se imaginan cuando lleguemos al cielo y Dios diga, Ubaldo se mantuvo fiel, Flor se mantuvo fiel. ¿Ustedes se imaginan cómo se debe sentir eso? ¿Cierto que sí? Pero ¿qué toca hacer para que Dios diga las palabras?
Pues mantenernos fieles y hacer lo que nos toque hacer. José siempre puso a Dios en primer lugar. Siempre lo primero era Dios. De hecho, esas palabras que nos queden grabadas el día de hoy. Yo no puedo, pero Dios sí. Yo no puedo, pero Dios sí. José siempre le dio el primer lugar a Dios. Y por eso Dios lo ayudó y lo bendijo a tal punto de que lo convirtió en una persona muy importante. Pero todo eso lo consiguió dándole el primer lugar a Dios. Hermano, que sea importante y que esto les quede grabado en la cabeza a todos. El primer lugar a Dios, no a la plata, no a mí mismo, no a mi familia, no a mi ocupación, no a mi pereza, a Dios. El primer lugar es para Dios. ¿Listo? Muchas veces los problemas, las situaciones, las circunstancias, todo lo que nosotros vivimos no es más que preparación que Dios nos está dando. ¿Se acuerdan lo que les decía? O sea, ¿cómo hizo un pelado que era un esclavo que estaba encarcelado para inventarse un plan logístico a 14 años? Gracias a eso sobrevivió la mitad de la población del planeta. ¿Cómo hizo él? Pues aprendiendo. De pronto lo que usted está viviendo en este momento en su vida puede ser muy rico, puede ser muy malo, sea parte de ese aprendizaje que Dios le está dando a usted. Entonces, aprenda, hermano. Dios algo le quiere decir. Abra sus oídos espirituales y deje que Dios le hable con esa voz suavecita que Él tiene y usted aprenda y mire a ver Dios qué es lo que quiere hacer en el futuro. ¿Listo? No sabemos qué quiere Dios que haga, pero lo que sí sabemos es que Dios no quiere inútiles. Dios quiere personas que actúen, personas que se muevan, personas que hagan. ¿Listo? Ese es un verdadero cristiano, una persona que se mueve, no el que se queda sentadito esperando a ver cómo va a llegar. Afrontemos los problemas con sabiduría y con inteligencia, y sobre todo con fe. Sabiduría, inteligencia, fe. Eso no tiene pierde. Y por último, hermanos, siempre démosle primer lugar a nuestro Dios. Él viene. Él tiene todo lo que nosotros necesitamos, pero Dios va a volver. Jesucristo va a volver a esta tierra y nos va a llevar. Nosotros solamente somos instrumentos de Dios para hacer su voluntad. ¿Listo, hermanos? Que no se nos olvide eso. Somos instrumentos de Dios. Que Dios lo bendiga, mis hermanos. Amén.